por supuesto, antes que nada, muchísimas gracias a nuestros increíbles sponsors. Sin los sponsors no podemos hacer este tipo de eventos. Eh, Todas estas empresas que van acá son líderes en nuestro ramo, así que apóyenla, tomen formaciones allí, considérenla para sus proyectos y síganos apoyando. Si hay gente aquí de las empresas, por favor, eh, síganos apoyando en estas iniciativas que son absolutamente increíbles. Bueno, yo soy Ricardo Rincón, soy Tech Lead de Business Intelligence en Crosspoint 365, coadministrador del canal de Power BI en español en Telegram, copresento un show en YouTube que se llama Power BI Quiz, los invito para que se diviertan y ganen premios. Soy MVP de Microsoft hace como 4 años y estoy certificado en las certificaciones de datos de Microsoft. Ahí en el QR están mis contactos igualmente. Normalmente estoy bastante activo en LinkedIn. O sea, respondo más rápido en LinkedIn que en WhatsApp. Sí, 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 lo tengo. Vale. Y hoy vamos a tener poco PowerPoint. Primero que nada, una mala y una buena. La mala es que han sido engañados. Esta no es una charla realmente de UDF, es una charla más de aprender cómo analizamos el rendimiento de expresiones DAX. La buena es que los que tenían ganas de aprender UDF pueden salirse ahora mismo de la sala e ir con Housey, que sí va a dar una de UDF de verdad. No, en serio, sin remordimiento, ¿ok? Eh, porque Housey, esta charla no lo va a repetir, Housey sí repite la otra. Ese es el único argumento a favor de quedarse. Acaban de aprender un poco del corazón de la optimización o de cómo analizar el rendimiento de expresiones DAX, ¿ok? Y vamos a aprender un poquitito de UDF. Primero que nada, lo primero que hay que entender es quién aquí ha usado DAX Studio. A ver, bueno, tenemos gente ya bañada en los sabores de DAX, ¿no? Vale, el corazón de Power BI que procesa nuestras consultas, que es análisis service tabular, señores, que vemos ahí, tiene dos motores, ¿ok? Un motor es el Formula Engine. El Formula Engine es el que recibe realmente un query DAX para luego poder responderlo, ¿no? ¿Cómo lo responde? O para poder responder, tiene que hacer un plan de trabajo, ¿ok? Entonces el Formula Engine recibe un query, tú le estás pidiendo cierta información y él hace una receta o un plan de trabajo para responder eso, ¿ok? Esa receta, por supuesto, que incluye acceder a datos. ¿Por qué? Porque usted tiene datos, sin datos no puede responder, ¿no? Entonces, el Formula Engine hace un plan que puede incluir en mayor o menor medida leer datos donde están los datos guardados, ¿ok? El Formula Engine es muy brillante, puede hacer cualquier tipo de operación con los datos, cualquier tipo de filtrado, transposición, ordenamiento, etcétera, ¿ok? Pero él es lento, él es una persona inteligente, pero se toma su tiempo para hacer las cosas. Y por otro lado tiene sus minions, ¿ok? Que son los storage engine. ¿Por qué digo los storage engine? Si estamos trabajando con import mode, normalmente el storage engine es uno, el de import mode. Los datos están importados en Vertipack y el storage engine es Vertipack. Pero tú en un mismo modelo puedes estar conectado a unos datos en import, ahora puedes tener otros en direct lake combinados y otros datos contra un origen direct query en SQL Server y un origen direct query en Oracle, por ejemplo, ¿ok? Entonces ahí estarías trabajando con varios storage engines. Esos son los minions del Formula Engine. Son trabajadores incansables, poderosos, ¿ok? Sobre todo si estás en import mode, la velocidad es brutal. Estamos hablando de que te puede responder un query en 300, 500 millones de filas en 2 segundos. ¿Ok? Está hecho para la velocidad, cómo comprime los datos y cómo los maneja, ¿ok? Y por supuesto, para que el Formula Engine sepa qué datos necesita o qué datos va a pedir, tiene la estructura de nuestro modelo, que es el model.big, ¿ok? Cuando queremos optimizar DAX, la optimización pasa obviamente por optimizar cada uno de estos dos motores, ¿ok? ¿Cómo se optimiza el storage engine? Bueno, primero que nada, trayendo al modelo lo estrictamente necesario, entendiendo cómo él comprime las cosas, cómo busca datos,
para luego tú crear tus estructuras hasta donde tú las puedas manipular, porque hay una parte donde el motor hace ya lo que él considera que es mejor, pero hasta donde tú puedas manipular o ayudar, preparar lo que está almacenado para que responda a las consultas analíticas de forma óptima. Eso aplica tanto a Vertipack como a Direct Query. Si yo tengo un Direct Query contra un SQL Server, los datos no están importados, pero si el origen no es óptimo, ahí fallamos y la solución no va a ser óptima. ¿Ok? Y por otro lado, el Formula Engine también lo podemos optimizar. Y es un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? ¿Qué pasa con el Formula Engine? Cuando hay un query DAX, ese query DAX se convierte en un plan de trabajo. ¿Ok? Ese plan de trabajo puede incluir N llamadas a el storage engine para que vuelva datos, pero estamos hablando que un query DAX puede incluir 10.000 llamadas a query si está mal hecho el query, ¿ok? O si por la propia naturaleza requiere las 10.000 llamadas. En ese acceso a los datos se utiliza gran parte del tiempo de la consulta, normalmente. Y otra gran parte del tiempo la usa el storage engine procesando los datos cuando lo tiene que procesar. Porque el storage engine es tonto. El storage engine sabe traer datos, filtrar datos muy básicamente con números, ni siquiera sabe filtrar textos. Y tres cositas más: sumar, sacar promedios y más nada. ¿Ok? Entonces, el Formula Engine está pidiendo datos constantemente. Una de las cosas que hay que optimizar es que el Formula Engine haga el trabajo estrictamente necesario, ¿ok? Para que el Storage Engine ya le dé el trabajo lo más masticado posible. Pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama, que también es para optimizar el Formula Engine, que es la fusión. ¿Okay? La fusión es el mecanismo que tiene DAX para, ante un montón de medidas que estén en un visual, hacer la menor cantidad posible de llamadas al storage engine. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. Fíjense. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de queries que tienen fusión y que no tienen fusión. ¿Ok? Por ejemplo, esta que tenemos aquí es un query que logra la fusión vertical. Hay dos y medio tipos de fusiones. ¿Ok? La fusión vertical, la horizontal, y el medio lo digo porque hay una que no tiene un nombre como tal. Yo lo llamo fusión plus plus, que le va a llamar, a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, porque a mí me gusta trabajar DAX de una manera que la trabajamos seguramente todos, que es aprovechar su expresividad semántica y escribir ingresos menos gastos, dos medidas, y eso rompe la fusión plus plus, ¿no? Entonces, claro, ya lo vamos a ver. Vamos a ver primero la fusión vertical, ¿ok? La fusión vertical ocurre cuando todo lo que estoy pidiendo está bajo el mismo contexto de filtro. En este caso es un contexto de filtro plano. Fíjense que aquí tengo tres medidas, ¿ok? Yo voy a abrir acá el analizador de rendimiento. Esto está en Power BI de esto, ¿ok? Cada visual en Power BI me genera un query DAX, que puede ser complejo, simple, etc. Entonces, yo con el analizador de rendimiento puedo ver ese DAX. ¿Cómo? Lo inicio y le doy aquí a esta ventanita, que solo aparece cuando encendemos el analizador de rendimiento, ¿ok? Entonces le doy aquí y vamos a ver el query. Copiamos la consulta y la vamos a analizar en DAX Studio. ¿Okay? Vamos a abrir aquí una conexión nueva. Este es el query que genera esta tabla que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta que necesitamos para poder, de hecho, cuando ya quieran ir al siguiente nivel y aprender a optimizar DAX, se empieza por aquí. Porque tenemos esta y tenemos el query plan. El query plan es terriblemente complicado, no es como lo de SQL Server. Este es muy difícil. Pero en el Server Timing podemos ver muchas cosas que nos pueden ayudar a optimizar un DAX. ¿Ok? Y que son aprendibles. El query plan yo creo que es poco aprendible si no tienes un montón de tiempo para dedicarle a eso. O sea, es como incluso perder el tiempo innecesariamente, porque en esta pantalla ya puedes lograr un montón de cosas. Vamos a ejecutar el query. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Déjeme que lo copie de nuevo. Un segundo. De nuevo de acá. Vale.
Y déjenme que ahora desde aquí. Vale, fíjense que este es el resultado que luego Power BI dibuja, ¿ok? Abrimos otra vez Server Timing, nos aparece aquí. Ahora, fíjense lo interesante, yo tengo 3 medidas allá. Tengo 3 medidas, ¿ok? Y cada medida hace algo distinto. ¿Y qué hace aquí el motor? Fíjense que tiene un solo query al storage engine. Esto que está aquí son las llamadas al storage engine. Puede ser a import mode o puede ser a direct query, cualquier cosa que devuelva datos, porque el Formula Engine no puede tocar datos directamente, se los tiene que pedir a los motores de almacenamiento. Yo tengo 3 medidas ahí, como podía tener 10, y el motor se da cuenta de que están por el propio código de las medidas dentro del mismo contexto de filtro. ¿Y qué hace? Fusiona todas las llamadas en una sola llamada al storage engine. ¿Ves? En vez de hacer 3 para una por cada medida, agrupa aquí por país, ¿ok? Pues tengo país ahí y se trae los datos que necesita para calcular las 3 medidas. Fíjense que tenemos uno que es la suma de las órdenes y la suma de las ventas, y tengo otra que es el promedio, que si vemos el código, divide las dos. Entonces, ya con estos números ya lo puede traer, ¿ok? Ahora fíjense, por ejemplo, este segundo query, que este no tiene la fusión vertical. Vamos a analizar este. Esto es hasta las 4, ¿verdad? Hasta las 45. No sé cuánto tiempo, no sé, 45, ¿no? Vale. Perfecto. Me avisa cuando me vayan quedando 20. Vale. Vamos a probar el segundo query. Fíjense que este query, ¿cuál es la diferencia de este que está acá? Este que está aquí tiene las mismas medidas que en el otro, pero esta que está acá tiene internamente un filtro. Este que está aquí es este. Fíjense que tiene un filtro de color rojo. Ya ese tiene un contexto de filtro distinto de los otros dos. ¿Qué pasa? Que ya no puede fusionar el motor para sacar las tres consultas. Entonces, tiene que hacer un query aparte para eso y para los otros dos hace otro query. Lo cual vemos aquí en el listado de queries al storage engine. Fíjense que está el primero, que es el que utiliza para sacar la medida de las ventas de color rojo. Ok, miren que aquí está el filtro. Esto que ven aquí no es SQL. Ok, esto se llama XMSQL. Es una representación en un lenguaje humano, que la mayoría de los humanos conocemos SQL, de lo que hace el storage engine. Ok, porque si no tendríamos lenguaje de máquina ahí. Entonces, fíjense que con este saca ese y con este las otras que habíamos visto antes. Si hubiera más medidas de color rojo, seguramente el motor no hubiera tenido que hacer más queries, sino ese nada más, trayendo otros datos. Esto de la fusión es imprescindible, no optimizarlo, porque a veces no hace falta optimizarlo, monitorizarlo para saber si está bien, sobre todo cuando tengan modelos muy grandes. Cuando digo modelos muy grandes me refiero a centenas de millones o miles de millones de filos, o sea, decenas de millones se lo come con patatas el Power BI y tenga fusión o no tenga fusión. ¿Ves? Salvo que tengas distinct count, etcétera, donde ahí sí puede ser que con miles de filas ya puedes tener latencia si no cuidas el rendimiento. ¿Okay? Vale, entonces, seguimos aquí. Esa es la fusión vertical. Si vemos acá más abajo, tenemos ahora la fusión horizontal. ¿Ok? ¿Qué es la fusión horizontal? Es parecida. Esta es como la más nueva, la más moderna. La fusión horizontal es, originalmente, cuando cambiaba el contexto de filtro, ya DAX perdía la fusión, porque dice, no se esfuerza en ver cómo trae los datos, sino las rompe y ya. Cuando sale la fusión horizontal, te da una posibilidad más de poder fusionar queries que varíen solamente en un filtro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, este de aquí, donde tengo productos rojos en las dos medidas, pero uno en Estados Unidos y uno en Canadá, el filtro que se modifica es este, USA Canadá, con lo cual aquí sí se dispara la fusión. En cambio, en este que está acá, perdón, en este que está acá, la fusión no se dispara porque tengo productos rojos y negros y Estados Unidos y Canadá. Entonces aquí no se puede disparar. En este de aquí arriba, sí que se dispara la fusión horizontal, ¿ves? ¿Por qué? Porque tengo, igual que en el anterior, que variaba el país, aquí varía el color, pero el país es el mismo. Vamos a ver esto un momento.
Vamos a ver este. No vamos a ver los dos porque se comportan igual, entonces si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a pegar este aquí y vamos a ejecutar. Fíjense que aquí está el query está trayendo todo junto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente varía un filtro entre los dos queries. ¿Ves? Estos son los dos queries que necesito. Si agarramos, fíjense que aquí, los red, y aquí arriba, perfecto. Primero busca los productos que son rojos, ¿ok? Y aquí arriba simplemente trae los dos datos que necesito. Déjenme un segundo para volver a copiar acá. A ver si lo copié correctamente, que me parece que no. Vamos aquí. Y voy a copiar de nuevo. Un segundito. Vale. Este sí era, perdón. Bueno, es que también a veces pasa que tú estás mostrando un demo de algo que no debería funcionar y ya lo arreglaron, el motor lo mejoraron y ahora sí hace fusión. En este caso no. Fíjense que sí está fusionado. ¿Se acuerdan que teníamos rojos en Canadá y negros en Canadá? Entonces, ¿qué es lo que hace el motor? Como varía un filtro, hace esto, ¿ves? Como solo varía color, entonces, bueno, el país es Canadá y manda los dos valores, blanco y negro aparte, lo puede hacer. Obviamente, si hemos visto teoría de conjuntos en algún momento, esto nos hace entender por qué el otro, cuando varía más de un filtro, no hay manera de hacer fusión. Porque si es Canadá negro y Estados Unidos USA, ¿cómo fusionas tu conjunto para que te dé esto? De alguna manera el motor, si lo pudiera hacer, sería más complejo que hacer todo individualmente. Vamos a ver dónde se rompe la fusión. Si es un solo query aquí, vamos a ver dónde se rompe la fusión más abajo. Este que está acá, que no tiene fusión horizontal, lo abrimos acá. Copiamos consulta. Si quieren solamente ejecutar la consulta dentro del propio Power BI, le pueden dar aquí y se abren la vista de consultas DAX. Pero si quieren analizar, tienen que ir a DAX Studio. Venimos acá y vamos a probar este. Fíjense que este sí que tiene dos queries. ¿Ves por qué? Es lo que les decimos. Aquí tienes rojo y Estados Unidos y negro y Canadá. En las matemáticas de conjunto no tienes cómo unificar eso. ¿Ok? Entonces, aquí la fusión se rompe. Y por último, tenemos la fusión plus plus que le llamo yo, pero no tiene un nombre como tal. ¿Ok? Que básicamente, fíjense, esta medida no tiene fusión y esta sí. Y devuelven los mismos resultados. Si vemos el código, en las dos vamos a ver algo muy curioso, fíjense. Vamos a analizar primero esta, la que no tiene fusión. ¿Ok? Esa es la que no tiene fusión. Aquí. Vale. Vamos a ver la que no tiene fusión acá. Ejecutamos. Ok. Fíjense que es un solo query. Entonces, bueno, Ricardo, pero me acaba de decir que la fusión, por eso yo le llamo fusión plus plus, porque no es que es fusión. ¿Ok? Voy a ejecutar la otra al mismo tiempo para poder comparar las dos. ¿Ok? Con esto aquí, hacemos una conexión nueva y voy a ejecutar la que sí tiene fusión, que es esta que está acá. Borramos acá. Vale, copio esto. Y vamos a ejecutar esta con el server time. Vale. Fíjense que esta también tiene un query. Pero miren la diferencia, esta que sí tiene fusión, ojo, porque esta tiene nada más aquí, tiene el country, por supuesto, y aquí tiene la métrica que está sacando. Una sola vez. Si ves la otra, está completa, aunque es un solo query, es un query más complejo. Tiene un nivel más de agrupación. Esto es igual que si le SQL normal. Entre más grupos, más cosas tiene que calcular. ¿Ok? Y tiene que traer por separado datos que son de distintas agrupaciones. Esto obviamente no es SQL. ¿Por qué uno sí y uno no? Fíjense, el que sí tiene fusión, aquí, esta que tiene fusión de qué, esta tiene fusión,
Y es tan fácil como eso, mira, las ventas donde los productos sean rojo, azul y negro. Esta no tiene nada, ninguna complejidad, un solo campo. Ahora miren los que no tienen fusión, que es la manera como a mí me gusta trabajar DAX. Mira, con fusión y sin fusión. Esto tendría mi firma. A mí me encanta trabajar así. Y lo seguiré haciendo si tengo un modelo pequeño, porque a mí me gusta la expresividad de DAX. Pero por eso es que también ves mucha gente que hacen un profit and loss o un balance y les va mal porque tienes 500.000 fórmulas y es una sumando la otra y no te vas al origen de... Por eso es que cuando conviertes estas soluciones que tienen mucho DAX, mucho código, y bueno, el transporte más el ingreso es la venta neta, tal, que empieza cuando lo cambias a una tabla con maestros de las cuentas, donde va más rápido, porque cuando tienes tabla con maestros de las cuentas que no metes DAXes anidados, tienes un efecto más parecido al anterior. ¿Ves? Entonces, claro, una vez que tú tienes un modelo, hiciste un árbol que tiene 200 métricas que dependen unas de la otra, tú podrías, en teoría, ahora con la IA yo creo que también se puede decirle, analízame esto y conviérteme cada medida que no llame otra, sino que use los filtros nativamente. Yo creo que la IA lo puede hacer medianamente bien, no lo he probado, pero que sepan que esto ocurre. ¿Ok? Sobre todo en modelos muy grandes, porque es lo que le digo, un modelo de 1 millón de filas, sin distinct count, 10 millones, con fusión, sin fusión, va bien. Pero esto es grave cuando los modelos son complejos. ¿Okay? Porque claro, aquí hay una gran diferencia entre esos dos queries que parezcan igualitos. Si los miden con muchos datos, sí que tiene uno puede tardar el triple que el otro. Y porque aquí hay un nivel, imagínate cuando tienes que llegas al net sales o al margen net, que el margen neto suma y resta un montón de conceptos. Entonces tienes un montón de queries repetidos innecesarios. ¿Okay? Entonces una técnica de optimización del Formula Engine, entonces optimización del Formula Engine es justamente evitar mucha expresividad con DAX. Y ojo, tomen con pinza lo que estoy diciendo, que a mí no me gusta trabajar de la otra manera, me gusta trabajar así, pero que tienes este tema. ¿Okay? O sea, el motor no puede adivinar o el motor no se mete. Los que lo crearon no ven necesario que el motor se meta en cada medida a ver qué filtros tienen en común o no. Las cosas que sí hace normalmente las que les mostré. Pero esta tiene filtros distintos, entonces no se mete a ver si los filtros distintos son de un mismo, este es el mismo campo, estos son todos sobre product color. No se mete a ver qué campos son, porque seguramente es más caro hacer eso que mostrarla para el motor como tal. ¿Ok? Entonces, ojito ahí. Bueno, estos son los conceptos teóricos que necesitábamos conocer, ¿ok? Respecto a la optimización y a cómo vamos a comparar el rendimiento de métricas normales con métricas hechas con UDF. ¿Por qué me surge la idea de esta charla? Porque justamente en algún evento que hicimos en vivo en el canal de Telegram, Miguel Egea, que odia los grupos de cálculo, y yo que soy Tim Bernal, que amamos los grupos de cálculo, cosa que ya yo sabía, no sé si Bernal lo sabía en ese momento, pero yo creo que también lo sabe, pero ya yo sabía que los grupos de cálculo provocan problemas de rendimiento y a mí me da igual, porque te ayudan a desarrollar mucho más rápido. Es lo mismo que les acabo de mostrar. Lo de los grupos de cálculo es el mismo caso, te dan expresividad de desarrollo. ¿Ok? ¿Que provocan problemas de rendimiento? Vale, cuando tengo un modelo de 2.000 millones de filas, veré qué hago. ¿Ok? Bueno, Claudio sin grupo de cálculo ahora, con todo lo que ha hecho, no sé, hay que tirar el script y bastante. Entonces somos fan de los grupos de cálculo, pero Miguel demostró en vivo que el grupo de cálculo, dependiendo de cómo lo uses, rompe la fusión. La que acabamos de, la horizontal sobre todo, la rompe. Cuando no está la lógica dentro de una medida, que no tiene mucho sentido hacer un grupo de cálculo para luego llamarlo dentro de una medida, ¿no? Cuando pones grupo de cálculo y en vez de hacer medidas pones ejes con los grupos de cálculo, la fusión horizontal se rompe. Y en un modelo grande eso puede ser importante. Si haces medidas llamando a los grupos de cálculo, no pasa nada, pero ahí no hay mucho chiste, ¿no? Pues hago las medidas directamente. ¿Okay? Entonces, o tiro script de Bernat para que se hagan las medidas todas automáticas. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto me queda, Bernat, de tiempo? ¿Bien? Vale, perfecto. Vamos a ver, vale. Entonces, vamos a ver lo que son las UDF. ¿Okay? No voy a entrar en mucha teoría porque no es la idea para hoy, pero básicamente, si todos hemos trabajado con DAX aquí, la mayoría, sí, todos, ¿no? Vale. Hemos sufrido
que si por ejemplo tenemos 10 medidas y queremos hacer de las 10 medidas la variación year to day, month to day y year over year, entonces tengo que hacer 30 más, ¿no? Eso fue antes de los grupos de cálculo, ¿ok? Los que estábamos ante los grupos de cálculo, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos trucos, hacíamos una medida dinámica con una tabla de control y luego metíamos el código ahí para que con una sola medida sacaras 3, pero eso a nivel de rendimiento terrible, ¿no? O sea, espantoso. Están en los grupos de cálculo que, aparte de ser bastante complejos para algunas cosas, tienen estos temas de rendimiento que lo hacen quizá complicados en modelos gigantescos, muy corporativos, muy grandes, ¿ok? Y ahora surgen las UDF. Entonces hemos sufrido esto de que hay que repetir la tabla con el filtro del YTD en todas las medidas. El YTD para 10 medidas es la misma medida 10 veces, llamando 10 medidas distintas con el mismo filtro. ¿Ok? El grupo de cálculo nos ayudaba a evitar eso porque hacemos un grupo de cálculo, calculé la medida que fuera, es la medida que sea. Si tengo 10 o 100 me da igual, es un grupo de cálculo. El UDF viene a cubrir algo que se llama, falta hace mucho tiempo en DAX, que es dinamismo, y que tú puedas crear, así como creas medidas, que te da un valor que lo puedes usar en otras medidas, ahora puedes crear tablas que las puedes reusar en otras medidas, o tablas que puedes usar en tablas, o valores, cálculos de valores que puedes reutilizar en medidas. O sea, aquí las posibilidades son infinitas. Y como tengo 20 minutos, vamos a ver simplemente, ya les hago el spoiler, de que sí pueden con confianza ir a las UDF, el rendimiento es muy similar a utilizar DAX nativo, ¿ok? Y el pero, que les voy a mostrar el tema de los grupos de cálculo, es cómo las utilizan y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, fíjense, las UDF simplemente son funciones muy parecidas a las de Power Query. Actualmente se definen dentro de el módulo de consultas DAX, tú la defines de esta manera. Tienes que poner el evaluate para que te la tome, ¿ok? Entonces, básicamente una función tiene un nombre y unos parámetros, ¿ok? Y luego un cuerpo, que es lo que hace la función. Esa función puede devolver un número o puede devolver una tabla. Y la puedes reutilizar donde tú quieras. ¿Ok? Haces una tabla que se llama YTD y la reutilizas en otras funciones que llamen esa tabla para hacer otra cosa. O YTD año anterior, la puedes reutilizar y moverla al año anterior. Tienes dos. Tienes una YTD y una YTD año anterior y la metes en medida. O la utilizas para que te dé un cálculo directamente, como lo vamos a ver ahora, como tú quieras. Yo considero que son tremendamente sencillas. O sea, yo no creo ni siquiera que se pueda dar de verdad una charla de una hora de UDF. Con eso le digo que el cero miedo y se lancen. O sea, para dar una charla de 50 minutos hay que ser como House, que mete UDF y calendario, porque es que no da, es muy fácil y útil. O sea, que los grupos de cálculo tenían una curva de aprendizaje, esto no la tiene. Para mí lo aprende una persona que ya sabe dar, lo aprende en un par de horas, de verdad, porque aparte si sufriste no tenerlo, esto es como que esto es lo que yo necesitaba en mi vida. Entonces lo aprende muy rápido. Sí, lo único que hay que saber es, ¿han trabajado con variables en DAX? Lo único que hay que saber es eso. Si todos trabajaron con variables, todos se estrellaron con variables. Cuando las metían dentro de calculador algo, el valor no variaba. El que no lo hizo es porque no ha trabajado con variables. Aquí pasa lo mismo. Aquí simplemente tienes que tener cuidado de que si estás metiendo, porque tú puedes meter un cálculo de una medida, entonces si no le especificas que es una referencia, no te modifique el cálculo. Calcula antes la medida y se lo pasa al UDF y entonces tú ahí te va a dar un valor todo raro, ¿no? Como si usaras una variable dentro de un cálculo, ¿ok? Entonces, básicamente son muy sencillas y luego es importante entender esto que dice aquí mi amigo Marco, ¿no? Lo que son las funciones que dependen del modelo y las que no dependen del modelo, porque te permiten muchísima flexibilidad. ¿En qué sentido? Fíjense acá, les muestro una que yo tengo, esta parte de aquí, estas son unas funciones que yo tengo acá, ¿no? Esta que está aquí, por ejemplo, filtro rojo, ¿ok? Si la vemos, fíjense, esta es una medida dependiente del modelo. Es decir, ¿cómo sabemos si es dependiente del modelo o no? Solo me tengo que preguntar, si yo copio esta medida en un modelo completamente distinto, ¿funciona o no? Por ejemplo, exacto. Entonces, si yo, imagínate completamente distinto, que no tenga ni producto, ni color, ni nada, ¿funciona esto? No funciona. Entonces depende del modelo. Ahora, si yo agarro esta, por ejemplo, fíjense que esta por ejemplo, ¿qué opinan? ¿Es dependiente del modelo o no? Si la UDF
hace referencia a cualquier elemento del modelo así escrito, es como en Power Query. Si tienes el nombre del texto escrito, te puede fallar. Si hace referencia al modelo, ya depende del modelo. Aunque tengas 100 líneas y en solo una hace referencia a un campo, cuando lo pongas en otro modelo que no tiene, como dijo Diana, ese modelo, ese, te va a dar error. En cambio esta, fíjense esta. ¿Este es dependiente del modelo o no? Yo puedo pegar esa UDF en cualquier modelo que yo quiera. Gracias a esto, yo puedo tener funciones independientes del modelo, tenemos esta cosita mágica que está acá, que se llama DAXLib. El DAXLib es una librería donde la comunidad va subiendo librerías de UDF para que tú las puedas usar. Por ejemplo, esta, a mí me encanta, es para hacer gráficos como los de Zebra, que son buenísimos en finanzas. Ahí ya está pensando, ¿cómo voy a utilizar esto? Tal. Entonces, incluso, aquí están las fórmulas, ¿no? Yo descargué un fichero, que está el fichero de ejemplo aquí, fíjense lo interesante que es esto. Esto es una cosa increíble, ¿eh? Esto con Zebra queda muy bien o con InfoRiver, pero cuestan dinero, que a mí me gusta que los clientes lo paguen, pero hay gente que dice que no voy a pagar eso, ¿sabes? Porque es como, cuesta lo mismo que una licencia Pro. Pues esto lo haces gratis. Mira, todo esto, ¿cuál es la magia aquí? Todo esto está en una librería que hizo la persona que creó esto, la pone ahí al público. Tú también puedes hacer una dentro de tu empresa. Luego tú simplemente lo que tienes que bajarte son las funciones. Las tienes ahí, son funciones independientes del modelo. Tú le pasas campos de tu modelo como un Zebra y te dibuja las cosas. Entonces, el tema con esto es que ya, por ejemplo, hay un ecosistema con el Semantic Link, una librería para trabajar con modelos semánticos. Tú puedes ya llamar a una función que le inyecte una librería específica. Por ejemplo, toda esta librería la inyecta en un modelo. Entonces no tienes que hacer ni siquiera tienes que bajarla y copiarla y pegarla. No, la inyectas y ya está. ¿Okay? Entonces vamos a lo que nos toca. Vamos a ver el rendimiento de las UDF versus el rendimiento de su alternativa normal con DAX, ¿no? Con DAX ordinario o tradicional. Vale, vamos aquí y les muestro. Fíjense, por ejemplo, yo tengo acá dos medidas normal y corriente, ¿no? Mira. Esta tiene la suma de productos por país, ¿okay? Y tengo aquí otra donde he utilizado unos UDF, ¿no? Mira, suma de total amount azul y total quantity azul. Vamos a ver, porque mi preocupación con los grupos de cálculo, que fueron la misma aquí, es que no fusionara. Vamos a ver si funciona. Son dos funciones distintas. Si vemos aquí la llamada, mira, suma de total amount a V2. Aquí las tengo, ¿no? Mira, esta que está aquí. Fíjense lo que hago. Aquí, de hecho, esta es una medida. Tengo varios, no nos da tiempo de ver todo, por lo cual voy a ir a la parte más chunga. Hay gente que está agarrando, gente que le gusta programar y no le gusta mucho DAX. Y están haciendo en una misma función o un montón de if, meten un montón de lógica y casi que en la misma función devuelve todo. Con eso hay que tener cuidado. Funciones, por supuesto, independientes del modelo. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay que respetar al optimizador de DAX. Entonces, hay que buscar un equilibrio, como se decía igual con los grupos de cálculo, hay que buscar un equilibrio entre no tener una sola función y no tener 500.000 para cada cosa. O sea, que sean lo estrictamente dinámicas posible. ¿Okay? Esta, por ejemplo, fíjense, esto es una medida y esta es una función que retorna un valor. ¿Ves? De una vez esta función es campo by medida, es decir, aquí yo le estoy diciendo, ya vamos a ver la función, fíjense acá, vamos a verla, lo tenemos aquí en la vista del modelo, aquí tenemos las funciones campo by medida, fíjense, este es independiente, yo le estoy diciendo, mira, te voy a pasar un campo de una tabla y una medida, pero fíjense que esto es impresionante porque le digo medida y le paso una medida luego, no es un test de una medida, entonces él lo agarra. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vas a calcular la medida donde el campo sea igual al valor. Entonces yo puedo hacer cualquier cálculo de una medida con un campo simple con solamente esta función. ¿Qué les quiero decir yo? Fíjense el ejemplo. Yo aquí lo tengo, las dos funciones, las dos medidas, mejor dicho. Vamos a buscar aquí V2. Fíjense, estas dos medidas hacen exactamente lo mismo, solo que uno filtra azul y la otra filtra, perdón, una filtra total amount, que lo tenemos aquí arriba, y otra filtra total quantity. ¿Ok? Entonces,
ponerle aquí, esta filtra blue y esta ponerle que filtre blue también, ¿no? Vamos a analizar, perfecto. Vamos a ver primero esta, así como están, ¿ok? Y vamos, no sé qué va a salir. Esto yo estuve cambiando y cambié de azul por rojo, pero quiero que analicemos juntos cómo se comporta, ¿ok? Entonces, vamos a abrir el analizador de rendimiento, lo abrimos aquí nuevamente y copiamos el query. Pegamos acá y vamos a conectarnos al modelo. Vale, creo que sería este. Y ejecutamos. Vale, aquí están los valores, vamos a abrir el server timing. Y simplemente vamos a ver qué hace sin prejuicio, ¿ok? Vamos a ejecutar aquí. Y fíjense que, a pesar de que tengo dos campos distintos y dos filtros distintos, me hace la fusión. Este era mi primer miedo cuando salieron los UDF, que rompiera la fusión porque no se pudieran evaluar. El caso del grupo de cálculo era que era imposible, por como está el motor, poder evaluar los filtros internos y poder fusionar. Aquí ya tenemos fusión. ¿Ves? Tenemos dos medidas distintas que llaman a dos funciones distintas, que de hecho estas son las más chungas que hice. Hay otras que están clavadas al... No me refiero a chungas por el tamaño, sino porque dice product color igual, estas son las más dinámicas, ¿sabes? Que le estoy pasando dinámicamente la tabla y tal, que eran las que a mí más miedo me daban. Digo, bueno, porque ¿qué hay que tener cuidado? Vale, entonces que tú puedes caer en el vicio de porque no te gusta DAS o por hacer la cosa más rápido. Voy a cerrar este aquí un momento, que ya no lo estamos usando. Tú puedes caer en el vicio de, un segundo, este también lo vamos a cerrar. Ajá. Vamos a ver la función. Fíjate, al ser esto así, tú puedes caer en el vicio de dentro del cuerpo de eso empezar a meter if, switch, si el campo es este, haz esta otra cosa, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Hay que buscar una división en bloques de trabajo que nos facilite el trabajo, pero que le facilite también el trabajo al motor, que va a optimizar luego el query. ¿Okay? Pues he visto monstruos por ahí, he visto monstruosidades de UDF, ¿sabes? No me gusta DAX y esto me encanta, toma, entonces claro, 5 minutos, vale, simplemente, qué rápido pasa el tiempo aquí, ¿no? Simplemente les voy a mostrar con un grupo de cálculo que es este. Fíjense que este tiene rojo Canadá y rojo USA, con lo cual debería fusionar. ¿Okay? Son dos grupos de cálculo. Uno dice que el filtro sea USA y el otro que el filtro sea Canadá. Y otro grupo de cálculo que es rojo. Esto que está en el eje, ¿ok? Esto que está en el eje sería ¿cómo se llama? Perdón, este no es. Este es donde llamo medidas con un grupo de cálculo, que ese sí que funciona bien, ¿ok? A ver, espero que no se me haya perdido por acá. Creo que sería este que está aquí. Vamos a ver si es este. Bueno, no, perdón. Es el query que lo tengo abierto del otro lado. Vale, si no me equivoco, lo tengo por acá arriba. A ver, creo que va a ser este de acá, grupo de cálculo. Si no lo borré, vamos a ver. Aquí, creo que es este. Vamos a ver si es este. Ok. Vale. No, este no, porque este funciona. Sí, sí. Claro, no, pero estas son medidas. Hay otro que tengo las medidas. El grupo de cálculo con los ejes puestos. No sé en qué momento me lo cargué. Es este query que está aquí. Mira. Fíjense este. Este query que está acá. Que esto era lo que a mí me daba miedo con las UDF. ¿Okay? Y ya no me da miedo. Por eso les digo, les recomiendo que sí o sí tienen que ir aprendiendo esto para que cuando estés GA, o sea, si esto pasa GA hoy, ya mañana lo tienen que estar usando, porque si no ya están en desventaja con competidores, con sus propios compañeros de trabajo, porque esto es un blanco y negro. Fíjense, aquí simplemente tengo sales amount, ¿ok? Y tengo a nivel de esto, este país es un grupo de cálculo, que lo tengo en el eje, para mostrar Canadá y ya no son dos medidas, Canadá y USA. Y este que está aquí es un filtro, en el panel de filtro para que sea rojo, es Canadá y USA con rojo. Debería poder fusionar los cuerpos, no tiene, lo único que cambia es USA y Canadá, ¿ok? Entonces debería poder hacer la fusión horizontal. Si ejecutamos esto y vemos aquí el resultado, mira, aquí no hay fusión, nada, ¿ves? Aquí nos hace dos queries separados. Mira, uno con red
y otro con Red, o sea, uno con Canadá y otro con Estados Unidos. ¿Te vas con Housing? Ser, te lo doy. Gracias, Chao. Entonces, si te vas con Housing ya es tarde. ¿Ves? Entonces la fusión se rompe. Pero no es, esto fue lo que demostró Miguel en Telegram, que hicimos un live acá en 5 minutos y lo mostró porque quería hacerlo. No se rompe por el grupo de cálculo como tal, se rompe por cómo se usan los grupos de cálculo. Como poniendo columnas de grupo de cálculo, que Bernard me decía, no, chaval, tío, no debería ser así, debería ser de otra manera. Efectivamente, pero así es como se usan. Entonces, cuando está conformado por cuando la lógica está entre las medidas, al motor se le hace más fácil fusionar. En el ejemplo de los grupos de cálculo o medidas dinámicas, o sea que te creas una tabla con los nombres de las medidas y lo pones y haces un if, se le complica más al motor inclusive poder resolver y fusionar consultas, que esto es muy importante. Para terminar, tengo una aquí, esta aquí es toda dinámica, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer el caso más feo, que sea todo dinámico, para ver si realmente funciona igual la UDF que no, ¿no? Entonces, mira, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí B4, esta que está acá. Fíjate que aquí lo que hice fue replicar, ¿se acuerdan cuando se rompía la fusión plus plus? Aquí lo repliqué, ¿ok? Y esta que está acá, que es esta otra, mira, esta sí que es una más complicadilla, ¿ok? Esta calcula una medida, llama 2 veces a la difusión genérica que hice, al filtro genérico, para unir un solo filtro, y llama que bruto sea igual a rojo, ¿ok? O sea, dije, si con esto funciona, porque esto ya no son valores. Yo puedo hacer una medida, llamo un UDF que devuelve un valor y es el valor. Esto ya no son valores, estos son UDF que devuelven tal. Dije, si esto funciona bien así, es que las UDF ya funcionan igual que si tuvieras el DAS normal clavado. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ok? Y chequeamos acá. Vamos a abrir aquí un momento. Borramos y ponemos acá. Vamos a copiar aquí. Ya terminé, ya está terminado. Ya, ya, ya está listo. No, ya está listo, ya está listo. Es que, a ver, vamos a abrir acá. Aquí están los resultados y si vemos acá, el query, sí que hace 2 queries, pero que está bien los 2 queries que hace. Si rompiera la fusión, porque tengo 3, si rompiera la fusión, como en el caso donde les mostré ahora, verías acá en este zoom, o verías más queries. Conclusión, las UDF son buenísimas. Lo que no hay es que abusar. El problema de rendimiento viene principalmente cuando, por ejemplo, te creas una tabla desconectada con nombres de medidas, con nombres de grupos, y luego haces un montón de UDF, y luego if tal, entonces llama a esta medida con UDF, o al revés, hace el UDF, porque el UDF puedes meter el código que quieras, una UDF y adentro llamas con if, con switch tal, aprovechando que esto es dinámico. Entonces, bueno, 2 tablas dinámicas, 3 campos dinámicos. Bueno, aquí le voy a dar caña a cualquier filtrado que tú quieras, tal, lo genera automáticamente, un bloque así. No, porque el motor, o sea, entre más corto sean las cosas que tú le pases, lo va a tener más fácil para optimizar tu query. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco, a menos a manera de introducción, cómo deben revisar que las fusiones, que esto es un porcentaje mínimo de todo lo que es optimizarla, cómo revisar que las fusiones se estén haciendo, porque esto es crítico cuando tienes modelos grandes. ¿Okay? Mucho cuidado, parece una tontería, pero es la diferencia entre un query que te dure 2 segundos u 8, si no te funciona bien unos queries, te los divide en 4, por ejemplo. Y a tiempo, ¿no? Muchas gracias. Hombre.